Bueno, a continuación voy a intentar explicar una forma de trabajar en primaria que es un tanto diferente a lo que se ve normalmente. Es una forma de trabajo globalizada que engloba diferentes áreas, tantas como se quiera englobar, como se quieran englobar. Y bueno, yo voy a intentar explicar de dónde nace todo esto. Entonces, parto de una situación. Bueno, teniendo en cuenta que me encuentro con 28 niños de primero y, y con una serie de condicionantes que rondan mi cabeza, porque es la primera experiencia que tengo como tutor de este curso. Y bueno, todos sabemos que en estas edades pues, se le da mucha importancia al tema de aprender a leer, escribir, en fin, asentar las bases de lo que es el desarrollo de los contenidos académicos que luego se van a desarrollar. Entonces, pues bueno, pues bajo esa premisa, bajo esa situación, que es la que de alguna manera reflejo aquí, yo lo que hago es que, y teniendo en cuenta las dificultades con las que me encuentro, cuando hablo de dificultades me refiero a que bueno, pues cada grupo, pues como pasa en todos los grupos clases, pues que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes momentos de desarrollo evolutivo, a nivel de estimulación, pues bueno, pues se nota, sobre todo en estas edades tan tempranas, de 6 añitos, 6, 7 añitos, se nota quiénes están más estimulados. Entonces, pues bueno, todo eso, a toda esa situación hay que añadirle que no disponemos de un espacio, digamos, acorde a lo que supone tener 28 niños y niñas en una clase, que la verdad es que sinceramente me parecen muchos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, partimos de la situación siguiente. Comienza el curso. Entonces, tal y como explico aquí, empiezo con el libro de texto, pero me doy cuenta rápidamente que este no favorece al grupo, sino que tan solo a aquellos y aquellas que ya están estimulados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que debido a mi inexperiencia, pues lo que hago en primera instancia es pues dejarme un poco asesorar por los compañeros, por las compañeras y bueno, dejarme un poco pues que me orienten a la hora de trabajar con los niños y con las niñas. Entonces, pues empecé utilizando el libro de texto pensando en cumplir con mi tarea de la mejor manera posible, pero rápidamente me di cuenta de que el libro no solamente no me aportaba o no aportaba realmente lo que pienso que debe aportar, sino que es que además me parecía un atraso, porque al final la mayoría de los niños y de las niñas, los que estaban muy estimulados, pues lo hacían de forma muy autónoma, pero los que no, prácticamente tenías que decirles lo que tenían que escribir. Entonces no me parece que eso sea en fin, no me parece que eso sea una manera de englobar el trabajo, de afrontar el trabajo. Entonces, ante esto me planteo lo siguiente: hay que buscar una alternativa. Tenemos 3 áreas, en este caso con las que me enfrento: mates, lengua y educación física, que son mis áreas, por llamarlo de alguna manera, y al final, tras reflexionar, tras pensar, te das cuenta de algo bueno, que ya llevamos tiempo observando y que ya llevamos tiempo pensando, y es que jugar es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que me planteo? Me planteo lo siguiente: voy a quitar esto de aquí, voy a deshacer y me planteo que el área de educación física puede ser un nexo de unión perfecto con el resto de áreas. Entonces, lo que hago, fijaros, lo que hago es plantear una situación que es la siguiente. Ven, el campo está lleno de colores azules y colores rojos. Son petos, que yo los utilizo mucho en educación física. Bien, esos petos rojos y esos petos azules, lo que hago es inundar el campo de ellos y llevarme a los niños a hacer un juego simplemente de recogida de petos. Es decir, cada grupo con un tiempo delimitado, cada grupo tiene que coger el mayor número de petos posible. No hay más indicaciones a nivel de qué es lo que pasará con los que cojan de un color o de otro, sino simplemente les pido que cojan todos los petos que puedan. Y a partir de aquí se desencadena lo siguiente. Vamos a darle la vuelta a esto. Se desencadena lo siguiente. Y es que aquí comenzamos a pensar, ¿vale? Bien, cuando digo comenzamos a pensar es lo siguiente: cada peto azul va a equivaler un punto, es decir, una unidad. Sin embargo, cada peto rojo va a equivaler
a 10 petos azules, es decir, lo que son 10 unidades. Es decir, ya estamos introduciéndonos en el concepto tanto de unidad como de decena, que es un concepto matemático pues, de primero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tal y como señalo aquí, si un grupo encuentra 3 petos azules y 2 rojos, pues obtiene 23 puntos. Esto es muy importante, ¿por qué? Pues por lo siguiente. Porque esta va a ser la base del desarrollo posterior. Antes de meterme en el desarrollo posterior, me gustaría que se conociese cuál es la base teórica sobre la que yo trabajo a nivel lingüístico. Mis niños se supone que tienen que conocer las letras, y las letras están compuestas por vocales y por consonantes. Cuando unimos las vocales y las consonantes con sentido, tenemos sílabas que son las que forman las palabras. Y cuando tenemos diferentes palabras unidas entre sí, con una serie de reglas gramaticales que no entran ahora al caso, pero que lo importante es tener en cuenta esta estructura, obtenemos oraciones. Y de esas oraciones, pues llegamos a obtener textos. Entonces esa es un poco la idea a nivel lingüístico. ¿Qué es lo que hice para unir tanto un área como la otra? Lo siguiente. A través de un juego de búsqueda sencillísimo, lo que hicimos fue relacionar las vocales con las unidades y las consonantes con las decenas. Entonces, ¿qué me encuentro aquí? Voy a poner el ejemplo progresivo. Voy a empezar por el más sencillo. En primero, comenzamos trabajando de esta manera. La palabra Santi, pues si os dais cuenta, lo que habíamos dicho. ¿Cuántas vocales tiene la palabra Santi? La A y la I, 2. Por lo tanto, tiene 2 puntos. ¿Cuántas consonantes tiene? 1, 2 y 3. Por lo tanto, las 3 consonantes equivalen a las decenas. Por lo tanto, la palabra Santi vale 32 puntos. Eso derivó en que cuando empezamos a introducir los números más grandes, empezamos a introducir el concepto de sílaba dentro del análisis de una palabra. Y entonces obteníamos que cada sílaba la íbamos a relacionar con el verde. En este caso, con lo que son las centenas. ¿Por qué escogí los colores azules para las unidades, rojo para las decenas y verde para las centenas? Pues simplemente porque pensé en mi grupo. Pensé en que cuando tuvieran un maestro o maestra que utilizase el libro de texto, esos son los colores con los que se relaciona en el libro. Entonces yo es verdad que no uso el libro, pero imagino que los utilizarán a lo largo de su etapa educativa. Entonces es importante que que todo lo que haga, pues de alguna manera les facilite de cara a otro tipo de metodología o a otra manera de enfocar las cosas. Entonces, fijaros cómo ahora la palabra Santi, he puesto segundo, la palabra Santi continúa teniendo los 32 puntos de antes, pero además ahora hay que añadirle que la palabra Santi tiene 2 sílabas, Santi. Por lo tanto, ahora ya la palabra Santi pasa a tener 232 puntos. Si hilamos todavía más fino y teniendo en cuenta el concepto de letras, vocales, consonantes y palabras, si os dais cuenta, aquí al lado de las letras he añadido un punto negro. ¿Por qué? Porque ese es el paso siguiente que vamos a dar para aumentar el valor de la palabra en cifra. En este caso, la palabra Santi ya no va a valer 232 puntos, sino que ahora va a valer los 232 puntos que valía teniendo en cuenta las centenas, las sílabas, las decenas, las consonantes y las vocales, las unidades, sino que ahora además le vamos a añadir el número total de letras que tiene la palabra Santi, que en este caso son 5. Por eso lo añadimos aquí. Y si nos damos cuenta, el valor total de la palabra es de 5.232. Las posibilidades didácticas que me aporta esto son infinitas. Aquí voy a poner una muestra. He cogido 2 palabras de cómo yo trabajo el vocabulario con mis niños. Hay, si os dais cuenta, 4 recuadros, cada uno para descomponer posteriormente la palabra. La palabra es esta, Santi, 2 unidades, 3 decenas, 2 centenas y 5 unidades de millar. Bien, al lado he escogido otra palabra, he escogido la palabra, en este caso he cogido un nombre propio, el de Mario. Mario, si nos damos cuenta, tiene 3 unidades, 2 decenas, 2 centenas y 5 unidades de millar. Al colocarlo de esta manera, en las plantillas que les doy a mis niños, pues lo que ya eso nos permite, entre otras cosas, es comparar.
cuál es mayor, cuál es menor. Si nos damos cuenta, además, haciéndolo de esta forma, es muy intuitivo la comparativa, porque primero nos fijamos en las unidades de millar, 5 y 5 son lo mismo. Nos fijamos en las centenas, 2 y 2 son las mismas. Pero ahora en las decenas, 3 y 2, por lo tanto el 3 es mayor que el 2, quiere decir que la palabra Santi es mayor que Mario. Además de las posibilidades estas que os comento, fijad, hay un hueco en blanco aquí que es muy importante porque me va a permitir trabajar un montón de elementos gramaticales. Fijaros, posibilidades didácticas del hueco en blanco. Aquí en el hueco en blanco, si pongo la palabra, por ejemplo, Mario, puedo decir qué tipo de palabra es decir, si es un nombre propio, un nombre común, un adjetivo o un verbo. En este caso, si lo tuviera que rellenar en función de ese parámetro, diría que era un nombre propio. Si estoy trabajando el tipo de palabra según la sílaba, como tiene 2 sílabas, pues sería una palabra bisílaba. Determinante, en este caso, como es un nombre propio, no lleva determinante, pero si estuviéramos hablando de otra palabra que si lo llevara, pues le añadiríamos el tipo de determinante. Si quiero trabajar, por ejemplo, los artículos, determinado e indeterminado. Si estoy, por ejemplo, si la palabra fuese silla, pondría la silla, una silla. Puedo trabajar si la palabra es masculino o femenino, es decir, el género, si es singular, si es plural, es decir, las posibilidades son enormes. Y por último, a nivel matemático, pues fijaros, esto me permite tener dos palabras con las cuales puedo sumar o restar, puedo descomponer, además de las dos maneras que conozco, tal y como pongo aquí en el ejemplo, es decir, 5 unidades de millar, que son 5.000, más 2 centenas, que son 200, más 3 decenas, que son 30, y más 2 unidades, que son 2. Me permite comparar, aproximar a las decenas o a las centenas, es decir, las posibilidades son enormes. Y bueno, y esta es un poco la idea de trabajo que quiero mostrar, porque pienso que es una forma de enfocar el trabajo globalizada que me permite acceder a cualquier área y que la verdad es que los resultados con los que me he encontrado a la hora de llevar a cabo este tipo de metodología pues han sido fantásticos. Y nada, me ha ahorrado el hecho de usar el libro de texto. Creo que ha sido un trabajo bastante motivante para los niños y para las niñas. Creo que hemos visto más contenido del que teníamos que haber visto, por ejemplo, en un curso como es segundo. Y en fin, la verdad es que muy contento con el uso que se le ha dado a este enfoque de trabajo. Pues nada, muchas gracias por escuchar esto y espero que si a alguien le interesa y pues que ojalá que lo pueda poner en práctica o cualquier cosilla, cualquier duda me podéis escribir para lo que necesitéis. Un saludo.